La Clínica en Justicia Terapéutica de Yucatán presenta Saludable Conciencia con el Dr. Paulino Zip. Una hora para explorar las motivaciones, emociones y el comportamiento humano. Aquí, en radioyucatanfm.com. Ciencia Mérida, Yucatán. Hoy es 20 de septiembre del 2018, desde la Blanca Mérida, muy acalorada. Y nos engañaron que iba a haber un aguacero aquí, producto de una depresión por los huracanes que se han disipado, pero no ha sido así. Estamos con muy buen calor, dispuestos para irnos a la playa. Estamos aquí en el centro, del corazón del estado. A unos 18 minutos, 20 minutos tenemos a la playa. Tal vez el cenote más cercano, que para la gente que nos escucha en otras partes del país y en otras partes del mundo, un cenote es un espacio donde hay agua alrededor de unos 2 o 3 metros del ras de la tierra hacia abajo, y esto fue producto de la implosión que tuvo el meteorito que cayó aquí a unos milloncitos de años, unos miles de años, donde aquí se presupone que desaparecieron, fue el producto que desaparecieron los dinosaurios. Y esto fue muy curioso porque cuando cae el meteorito, una parte golpea la tierra y otra parte golpeó al mar. Pero al caer viene una explosión, y al ser una explosión, lo clásico fue contenida por la atmósfera, por la ionosfera, y esto hace que se haga el efecto del globo, ¿ok? Y al hacer el efecto del globo, todo lo que pudo romperse el meteorito y las mismas piedras que habían aquí en la Tierra, hace el efecto de hongo y empieza a caer. Y al caer en diferentes partes, se fueron formando los cenotes, ¿no? Entonces, por eso vemos que hay una gran distribución de cenotes alrededor de aquí, de donde impactó el meteorito. De hecho, hay todo un proyecto del gobierno del estado, aunado con la federación, de hacer un parque. De hecho, ya está en construcción un espacio y un parque donde se va a recrear el impacto de este meteorito, ya que aquí haya habido inversiones de empresas francesas, japonesas, y hace unos, ¿qué será?, un año y medio, igual Slim metió dinero para que se metiera un popote, una manera coloquial de decir, un gran tubo, y fueron segmentando toda esta parte se hizo unos, que será 5 kilómetros de la playa, para ir sacando a través de un cono las diferentes capas que ahí quedaron cimentadas, para entender y poder explicar qué ha ido pasando a través de los miles de años. Si nosotros nos vamos de aquí a unos, que será 15 minutos, tenemos un lugar que se llama Sierra Papacal, y si uno entra a sus cenotes pueden mirar cómo están marcadas las orillas, que fue esta presunción, que hay una gran pregunta, si la península está yéndose hacia abajo o la península está emergiendo. Y esta es una de las cosas que se quieren discutir, porque si se está yendo hacia abajo, hay un proyecto, bueno, se está aproximando que alrededor de unos 100, 150 años ya nos cubre el mar. Pero si está yéndose para arriba, lo que va a pasar es que el mar se va a ir alejando. Entonces, no se pierdan, estamos en la Blanca Mérida, no dejen de visitarnos, hay mucho que mirar, como aquí le llamamos cenotes, okay, muchas ruinas arqueológicas, y también tenemos mucha cultura y mucho de qué hablar con respecto a la salud. Como ustedes saben, Mérida y Yucatán es uno de los lugares más seguros del país, así como algunos de los lugares más seguros del mundo. Y hoy vamos a hablar todo esto que representa tener una buena cultura, tener... Y aquí me acompañan dos guapas chicas, una que nos va a hablar de estrés postraumático, que algunos tal vez lo tengamos por toda la acelerada que nos damos en el día, y ella nos va a hablar, Patti nos va a hablar acerca de algunos procesos que hoy desgraciadamente no estamos cuidando en el que hacer diagnóstico. Y esto es responsabilidad del psicólogo, esto es responsabilidad del psiquiatra, el trabajador social también se debe subir a esto, como los criminólogos. Y vamos a hablar un poquito de la metodología diagnóstica, como también vamos a hablar un poquito acerca de una de las características que nos genera el estrés, que esto se llama estrés postraumático. Pero si seguimos sobre esta línea van a ver que esto tiene un contexto. Hay un proyecto que se llama Proyecto Hidalgo. El Proyecto Hidalgo se estableció en el 2012
a través de Naciones Unidas y se cimentó aquí a través de la NOM, la norma oficial mexicana. Si ustedes meten al Google lo que están mirando, busquen la norma oficial mexicana de salud y ahí van a encontrar que en el 2012 se establece cómo se debe llevar las medidas de salud y específicamente el quehacer de salud mental. Hoy se está tratando de romper los muros donde antes se metía toda la gente que se presuponía que tuviese un trastorno mental y se metía intramuros. Hoy lo que se está buscando es dejarlos fuera para que haya una readaptación, ya que esta gente, mientras más se le retire y si no tiene un trastorno severo, más se deteriora. Y este proyecto lo que busca es que la gente interactúe con ellos. Y es así que hoy vamos a ir tratando este tema específico de salud mental y mucho lo que tiene que ver, que va a ver Patti, es que tiene que ver con el diagnóstico y lo que va a ver la compañera, esto que tiene que ver con estrés postraumático. Patti, cuéntanos o cuéntenos sobre su experiencia en psicopatología. Entremos por ahí y luego nos metemos al tema específico. Ok, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que la psicopatología pues ahonda muchísimas partes, ¿no? De lo que es la labor del clínico, psicólogo clínico en específico. Y también es un área que estudia pues la medicina, que es la psiquiatría en este sentido. La verdad es que mi experiencia ha sido bastante confrontante. O sea, a nivel universitario nosotros entramos con ciertas perspectivas y ciertas ideas, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo estas ideas van confrontándose y van chocando y nos abren un panorama un poquito más crítico que nos va a proporcionar pues a largo plazo pues una profesión más cimentada y más sólida, ¿no? Con criterio y con no solamente la inspiración, sino también la investigación, que es importante igual en esta área, ¿no? Que dime un dato en la cual has tenido una confrontación, que traías una idea y ahorita se viró para otra. Pues la verdad es que yo en cuanto a la carrera, pues a mí me gusta mucho el área de la clínica y sobre todo el enfoque fenomenológico. La verdad es que este enfoque tiene, si bien tiene sus virtudes, también hay contextos en los que no se puede utilizar. Si ahondamos un poquito en lo que es el enfoque fenomenológico, vamos a ver que pues no existe la patología en ese enfoque, ¿no? No es etiquetada o nombrada por ciertos trastornos, ¿no? Entonces eso como que limitaba un poquito mi campo y pues yo en ese sentido, al ir estudiando un poquito más sobre psicopatología, pues se va rompiendo un poquito esta burbujita, por así decirlo, y también me crea curiosidad a ver los demás enfoques, ¿no? O sea, tal vez el fenomenológico me gusta, pero tal vez ya veo que no podría utilizarlo en todos los contextos porque afectaría en mi desempeño profesional. Y sí, yo creo que qué padre esa reflexión que tú traes. El enfoque fenomenológico niega que haya en el ser humano patología, ¿no? Pero esto es negar todo el desarrollo que tenemos en neurociencias, ¿no? Sí. Donde, voy a presumir un poquito al aire, quien produce este programa, la Clínica Justicia Terapéutica, acabamos de comprar un equipo en neurociencias donde en tiempo real podemos medir y podemos ver cómo están funcionando tu cerebro nuevo. O sea, sí. se te conecta, ¿okay? Las 12, las 18 sensores, ¿okay? Y a través de un cañón, claro, hay un hardware, hay un software que traduce, que lee, y a través de un proyector tú puedes estar viendo. Si tú te digo, lee un poema y vas a ver que una zona del cerebro se ilumina, lo estás viendo en tiempo real, ¿eh? Sí. No tienes que luego llevar o aumenta alfa, ¿no? Y te pongo ejercicios, como por ejemplo un ejercicio muy padre es donde ponen a unos perritos y un perrito es alfa, el otro es beta y dice, a ver, mueve el perrito beta y tú a través de un proceso que se llama retroalimentación, ¿ok? En esta cosa es neurofeedback, entonces haces algo y ves como tú propositivamente buscas la fórmula y haces mover al perrito. Y hay gente que nunca lo va a hacer mover. ¿Por qué? Porque no tiene la habilidad de retroalimentarse o esa parte del cerebro está dañada y no la vas a poder mover, ¿no? Entonces, imagínate que hoy la ciencia ha aumentado a tal grado, ¿okay? Que hoy digas, oye, no existe la patología. Entonces, tal vez este ha sido tu choque, ¿no? Sí. Esto no niega que la parte que a ti te interesa
es buena y funciona para cierto sector y para ciertos comportamientos disfuncionales, pero no funciona para todos. ¿Hoy puedes tú afirmar esto? Sí, claro. ¿Sí? Sí, ya. Es algo que ya apropié y que pues pienso como ir perfeccionando, porque pues se perfecciona, ¿no? En la práctica y en el estudio se va perfeccionando este pensamiento. Perfecto, qué padre. ¿Y tú cuál ha sido tu experiencia? Pues hasta ahorita me ha gustado mucho, es una materia que estoy tomando ahorita que estoy en 5º semestre y realmente cuando llegué a la clase iba con la expectativa de pues voy a aprenderme todo el DSM, ¿no? Es lo que había escuchado, ¿no? Y pues no sé, un montón de enfermedades, pero ya estando ahí, o sea, me gustó más la didáctica de, como no es llegar y a memorizarte un libro que tal vez te va a olvidar al siguiente semestre, que es lo que ha pasado en muchas de mis materias. Veo un libro y después de un semestre no me acuerdo ni qué decía, como es el caso del desarrollo en primer semestre, por ejemplo, porque se ve tan rápido y solo te lo meten a tu cabeza que no te da tiempo de como analizarlo, verlo, ¿no? Entonces, esa parte es lo que me ha gustado mucho, que yo misma he podido, como hay veces en las que estoy investigando cosas por mi propia cuenta, porque escuché palabras en la clase que solo anoto y voy y tengo curiosidad y la busco, y como me da un mayor aprendizaje que apropio más a que si solo me mandaran a hacer algo. O sea, se quedó fuera la memoria y hoy se quedó sobre la mesa la discusión, como ella pone ahorita una palabra igual, la confrontación, el tratar de romper paradigmas, ir a buscar qué otras cosas hay, ¿no? Y no sé, empiezo a pensar un poquito la clase antepasada donde cuestionamos qué era la patología, ¿no? O sea, inmediatamente la gente que nos está escuchando, o la psicopatología, ¿no? Le pone psicopatología, eso es inmediato que la gente es inútil, ¿no? Que la gente es infeliz, que no sirve para nada, ¿no? Y creo que discutimos que eso no es así, ¿no? Como alguien si es obsesivo compulsivo y se termina graduando como un buen contador, uy, que lo va a disfrutar, ¿no? Sí. Y que va a ser muy funcional, ¿no? Y si es alguien en la cual tiene una necesidad dependiente, ¿ok? Y tiene un jefe y tiene algo que cubrir con cierta precisión bajo la dirección, va a ser un buen empleado porque va a ir preguntando cada vez que haga un movimiento porque su rasgo o su característica personal es dependiente, ¿no? Entonces, como la psicopatología y tener un trastorno no es igual a ser totalmente disfuncional. Y creo que eso fue un poquito el tema, ¿no? Que tocamos. Y creo que la fenomenología se puede parar ahí, ¿no? Donde dice, oye, sí, la gente tiene cosas, ¿ok? Se siente mal, pero eso si le da un nuevo uso, si lo hace funcional, va a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Por ahí va. Cuéntanos la estructura para llegar a un diagnóstico. Bien, bueno, pues dentro de las labores del psicólogo clínico, pues esta parte de diagnóstico como mencionábamos, y algo muy importante que igual mencioné anteriormente, que este diagnóstico se va elaborando no por inspiración, ¿no?, del psicólogo, sino que tiene una sistematización que debe llevarse. Uno de los factores es que cada psicólogo pues tiene su propio estilo y su propio enfoque, ¿no? Es importante que sepan manejar este enfoque y que lo conozcan, pero que no solamente basen su diagnóstico en ¿no? Sino que tenemos dos grandes fuentes de información que sistematizan esta parte del diagnóstico, que ya las conocemos como el DSM y el CIE. El CIE, que pues en este caso es más antiguo, ¿no? Tiene un origen en español y fue creado en España y tiene más antigüedad. Y este es un catálogo que engloba todas las enfermedades desde el nacimiento hasta la muerte, y específicamente tiene un apartado en el área mental, ¿no? A partir de este libro se elabora el DSM en lo que es Estados Unidos. El DSM pues ya va más enfocado al área clínica, al área de psicología y psiquiatría, y pues nos habla específicamente de los trastornos y las patologías mentales. Entonces, algo que discutíamos en la clase y que encontramos
Es que estos dos manuales que ya mencioné son manuales de diagnóstico que funcionan en sintonía con unos ejes, con 4 ejes. ¿Te parece que precisemos los manuales, como tú acabas de decir, y Sí. después al siguiente bloque vemos los ejes donde tú dices, a ver, tenemos un manual diagnóstico que es el CIE-10, que se fue hecho en Europa, ¿ok? Y luego tenemos un manual que es anglosajón, que es el DSM, que también es un manual donde están las patologías, solamente que aquí solamente es la psicopatología, cuando los CIEs es de todos los trastornos del ser humano, ¿ok? Sí. Entonces, esos son dos grandes manuales que son los que rigen el diagnóstico en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así Venga, es. es así como todas las tardes, los jueves a partir de las 6, Saludable Conciencia saca la información de los libreros y lo pone al servicio de la comunidad. Saludable Conciencia, Mérida, Yucatán. Conciencia, Mérida, Yucatán, y hoy estamos disfrutando el calor con las 6:20 de la tarde desde aquí de las cabinas en la cual Radio Yucatán FM.com.mx les invita a que se comuniquen con nosotros, envíen sus mensajes. Como también ustedes saben, esto se está transmitiendo en vivo, pero se queda colgado y allí pueden seguir ustedes interactuando con nosotros, dando sus opiniones, solicitando más información, ya que lo que busca este programa es Saludable Conciencia, es sacar la información de los libros, sacarlo de las revistas y ponerlo al servicio de la gente que nos escucha. Y como siempre hemos matizado, hemos traído alumnos donde ustedes miren cómo traen todo un empuje, aprenden cosas como muy bien lo que aquí señalaba Patti, de que traía un paradigma, tenía una estructura donde decía, oye, sí, la gente no tiene trastornos, pero cuando se encuentra se da la oportunidad de poder abrir la posibilidad que existen corrientes psicológicas, que existen estructuras terapéuticas que son muy útiles para un sector, como también cosas en psicopatología que son muy útiles para otro sector y no están peleados, ¿no? O sea, es por esto que a algunas personas les gusta comer panuchos, les gusta comer salbutes, les gusta comer pizzas, ¿no? La pizza es europea, el panucho y el salbut es como si fuese la pizza europea, solo que es nuestra pizza yucateca. ¿Compartes esa idea? Sí. Sí, redonditas, solo que más pequeñas, ¿no? Muy propio de lo que aquí tenemos en la localidad. Vanessa nos está acompañando y nos va a dar un poquito el encuadre sobre estrés postraumático, pero previo a esto, Patti dejó sobre la plataforma, que es algo que siempre buscamos, el uso de la ciencia en cualquiera de los nichos del comportamiento. Y tú precisabas, hay 2 manuales que te dan la oportunidad de poder irlos a buscar y ahí apoyarte para hacer un diagnóstico, ¿no? El CIE-10, donde están todos los trastornos cutáneos, de los huesos, del corazón, hasta los trastornos mentales. Y el DSM, hoy DSM-5, solamente está dirigido a los trastornos mentales, ¿ok? Y tú hablabas de los ejes que ahora entramos al proceso metodológico de diagnóstico. ¿Estamos? Así es. En los manuales tenemos los trastornos ahí descritos con su sintomatología, pero ahora tú vas a entrar a la metodología diagnóstica. ¿Cuáles son esos principios, esos ejes que se tienen que cuidar? Bien, pues primeramente son 5 ejes. Está la parte clínica como primer eje, que es toda esta relación de los trastornos y psicopatología. Después está la parte social. Está la parte de trastornos de personalidad, ¿no? Ajá, sí. Y trastornos de personalidad y al igual deficiencia mental. Y estamos hablando del eje 2 del DSM-4. Sí. Muy bien, seguimos. Del DSM-4, en el eje 2 tenemos lo de trastornos de personalidad y posteriormente en el eje 3 está la parte cultural. Sí, estoy en... Cultural viene en el eje 4, el eje 3 viene la parte biológica, ¿no? Donde puedes tener un trastorno en el quehacer neurológico, puedes tener un trastorno insulínico y entonces cómo la estructura biológica te lleva a psicotizar, ¿no? Y la 4 es lo que hablabas de la cultura, como lo que vamos a festejar en noviembre, ¿no? ¿Qué sería esto de la cultura? Pues nosotros tenemos un ejemplo muy propio de la cultura tanto yucateca como
como mexicana en general, ¿no? En que pues es esta celebración al Día de los Muertos, que nosotros podemos ver que la gente hace esta celebración con la creencia de recibir a sus difuntos familiares, ¿no? Tener este momento de vínculo con ellos espiritual, que sí, muy bien en el aspecto clínico lo podríamos ver como una patología o un trastorno. Vemos cómo enfocado a la cultura, esto no es un trastorno, ¿no? Sí, no es simplemente un reflejo de una sociedad que vive esto como una costumbre, ¿no? Que no podría catalogarse como trastorno. Hasta escucha que llega la abuelita que se murió hace 10 años, ¿no? Exactamente. Que escucha cómo bebe el abuelo sus cervezas y tose, siente el olor a cigarro de la abuela que se fumaba sus puros y eran puros cubanos, y solamente esto va a una dirección de alucinaciones, ilusiones, pero no es que la cultura psicotizó, ¿no? Sino es lo que se espera que la gente viva, es la sugestionabilidad que lleva la cultura. Es así, ¿no? Sí. Y eso no quiere decir que la gente esté loca porque esté escuchando todo eso, ¿no? Claro. ¿Y el eje 5? Y el eje 5, que es la parte de la evaluación global, en donde se evalúa esta parte de las capacidades y de qué tan confiable es este proceso, ¿no? Al hacer un diagnóstico, uno tiene que validar su diagnóstico. Entonces hay ciertas evaluaciones especificadas. En el caso del DSM-4 está el GAF. En el caso del DSM-5 vemos que hay un cambio al WODAS, que es una evaluación que propone la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y esta evaluación, tanto en el DSM-4 como en el DSM-5, pretendía esto, ¿no? Validar el diagnóstico para dar como que una mayor confianza de que está bien elaborado. Sí, yo creo que la precisión que hace quien nos está escuchando, la vamos a encuadrar donde lo que acabas de hablar de los 5 ejes es del manual anterior, que es el DSM-4, ¿no? Sí. Donde el DSM-4 traía 5 ejes, uno que traía el eje clínico, el de trastornos de personalidad, el otro eje que era el eje biológico, el otro cultural y el otro que tenía que ver con un quehacer de tipo más de evaluación global, ¿no? Sí. Y el DSM hoy, el otro va a una dirección donde estos ejes se desaparecieron, ¿no? Sí, así es. Tanto el eje 1, 2 y 3, pues se ponen en un apartado y se quitan como ejes, y la parte del eje 4 y 5, que si bien recordamos es la parte cultural y la parte de la evaluación, se mantienen y solamente se hace la modificación que antes mencioné de una evaluación que se llama GAF. En el DSM-5 se utiliza la WODAS. Ya está. Eso es en cuanto a los ejes de los DSM. Y los criterios, habla un poquito de los criterios diagnósticos para poder tener la metodología precisa. Bien, entre los criterios diagnósticos, pues vemos que tenemos una amplia clasificación de trastornos, y cada uno de ellos cumple con su propia definición, ¿no? Dentro de esta definición, nosotros vamos a encontrar en estos manuales de qué manera afectan a la persona. Encontramos una parte descriptiva en la que se explica cómo las dimensiones de la persona se ven afectadas en base a un trastorno específico. También podemos ver lo que es la gravedad. Tenemos especificaciones de trastornos que van del leve a moderado y grave. En base a esto es muy importante que el psicólogo lo tenga en cuenta, porque en base a esto elabora su diagnóstico y elabora un tratamiento, ¿no? No es lo mismo un tratamiento para un trastorno leve a un trastorno grave. Y también tenemos esta parte de la parte como cíclica, que es la manifestación del trastorno, ¿no? ¿Qué ciclo tiene un trastorno en específico? ¿En qué momento ese trastorno puede ser visible y en qué momentos no? ¿Qué es lo que lo detona? Y para esto
pues tener muy en cuenta, ¿no? Porque cuando realizas un diagnóstico puedes no saber si, o sea, no puedes saber si la persona está presentando un trastorno cuando está en un momento del ciclo de no manifestación. Entonces es muy importante igual este punto y en realidad gira en torno a estos 3 criterios. Entonces, ¿cómo hay cosas que tenemos que precisar? Uno, la frecuencia. ¿Cuántos síntomas debe tener un trastorno como mínimo para que se llame ese trastorno, ¿no? El siguiente punto, lo que tenemos que tener en cuenta, lo que hablabas de los ciclos, es la temporalidad. ¿Cuánto tiempo estos síntomas se tienen que mantener juntos para que tú digas si es este trastorno? El otro punto se llama costo emocional, funcionalidad, donde tú tienes que ver qué tanto le cuesta a una persona funcionar, o sea, qué tanto emocionalmente se siente bien o se siente mal para que logre sus objetivos de vida, ¿no? Y este es el criterio 3. Y si nos vamos al cuarto criterio que nosotros estamos buscando, es el diagnóstico diferencial, donde tú dices, a ver, todo esto que te acabo de decir pertenece a este trastorno, ¿ok? Y no pertenece a este trastorno y no pertenece. O sea, haces muy clara la diferencia de que, aunque se parezca, no lo es. Edad o incluso alguna violación o abuso sexual. Todo esto puede ser que sea una amenaza o que le ocurra a la persona. Lo que estás queriendo decir es que las personas pueden tener algo que no eligen en la vida, ¿no? Un accidente de tránsito donde pueda morir un ser querido y esto es un estado de exacerbación fuera de lo tradicional, ¿no? O pueden ser víctimas de abuso sexual o de maltrato físico, un secuestro, o sea, todo aquello que salga de la normalidad, impacte su emoción, si no es bien manejado y si la persona es susceptible, puede tener estrés postraumático. ¿Es así? Sí, así es. Y también, pues, no solamente le tiene que ocurrir a una persona para que llegue a tener el estrés postraumático, sino que también puede ser que en presencia de ella misma le ocurra a alguien más o que tenga el conocimiento de que le ocurrió a algún familiar o amigo cercano. O sea, son 3 cosas, le ocurre a ella, le ocurre a alguien que ve o le ocurre a algún familiar o amigo. Que le cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien puede tener los síntomas de estrés postraumático? No necesariamente porque sufrió el daño, sí. O sea, no porque lo atropellaron, no porque le robaron, no porque la hayan abusado, ¿no? Sino que puede ser porque le pasó a otra persona y esa otra persona tiene una relación afectiva y le impacta. O porque alguien le contó el evento y esto le genera estrés postraumático. Sí. ¿Es así? O sea, sí. No te tiene que pasar de manera directa. Sí, así. ¿Estamos? ¿Y qué es la sintomatología? ¿Cuáles son esos indicadores que nos hace pensar que hay estrés? Pues hay varios que la persona podría presentar. Y para empezar es que la persona trata como necesita como esforzarse por evitar los recuerdos. Para empezar, le llegan recuerdos sin que ella quiera, ¿no? Es como cuando evitas recordar algo porque en esos recuerdos está el trauma o lo que sufriste, ¿no? O también están si no son recuerdos, están los sueños, que también pueden contener episodios de esa vivencia que tuvo esa persona. Y también está en cuanto a evitar los lugares que le recuerden dicha vivencia. Incluso la persona también se encuentra en un estado muy negativo en el que está con mucho temor, mucho miedo, vergüenza, ese tipo de cosas que son más negativas y le cuesta trabajo mostrar emociones más positivas. Entonces uno como la persona no quiere pensar en ello y tiene algo que le llaman por ahí ideas intrusivas, le llega, ¿no? Como la persona está en un estado emocional que no quiere sentirse así, pero tiene miedo, tiene malestar, tiene zozobra, ¿no? Sí. Y esto es uno de los grandes indicadores que nos están hablando de estrés postraumático. ¿Qué otro indicador tenemos por ahí? Otros indicadores también están el hecho de que hace todo, como que ella se siente culpable de todo, como que por lo que le pasó a ella es culpa de ella y por lo mismo siente esa vergüenza. También se responsabiliza de un acto que no necesariamente ella estaba esperando su camión y un choque y la atropellaron y dice, oye, ¿por qué me paré ahí? ¿No? Razona esa dirección, aunque estaba en el lugar adecuado.
¿no? Sí, así es. Solamente que estuvo en el momento no preciso, pero no es responsable del accidente. Es por allá, ¿no? Y Sí, tiene así esta es. sensación, ¿no? Y hablabas del sueño, ¿no? Hace rato hablabas que también esto se refleja en el sueño. Sí, en los sueños. O sea, sueños en los que la persona, puede que los sueños contengan esas o escenas o recuerdos en los que tuvo ese momento. Incluso también están los que cuando la persona se va por un momento y empieza como cuando a divagar y vienen precisamente esos recuerdos cuando está no tan consciente y un síntoma ahí clave está en que cuando ya es grave, que la persona ya no está consciente de su realidad. O sea, se va tanto que piensa que otra vez está en esa situación y no se da cuenta que está como, no sé, en su casa comiendo, digamos. O sea, hay una reminiscencia, se vive la situación como si estuviese pasando otra vez. Sí. ¿No? Y esto genera una ansiedad terrible y lo más grave como indicador en la cual la persona sí tiene estrés postraumático es porque ya no puede diferenciar, o sea, se pierde el recuerdo del suceso, la abraza, ¿ok? Y no puede diferenciar que está en su casa, que ya está en lugar seguro porque el recuerdo es tan contundente que la pone muy mal, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Cuánto tiempo para decir que hay estrés postraumático tiene que pasar? La persona debe tener por lo menos 6 meses con los síntomas, pero también está lo que es puede ser como tardío, que después desde 6 meses que ocurrió el evento, empieza a presentar síntomas. Claro, pero si tú tienes del evento a un mes y se mantuvo todos estos síntomas, con un mes que tengas, ¿ok? Esto es estrés postraumático. A los 6 meses es que a veces la persona no se da cuenta y los síntomas aparecen a los 6 meses después, ¿ok? O sea, tienes 2 categorías, ¿no? Una, el 1 de junio tuvo el accidente y luego sigue sintiendo todos los síntomas el 1 de julio. O sea, ya tiene un mes. Cuando haya cubierto este mes, al cubrir el mes, ya se le da el nombre de estrés postraumático, ¿ok? Y un estrés retrasado es que se da el evento, la persona sigue haciendo su quehacer, se siente un poquito mal, pero la va llevando hasta que a los 6 meses siguientes viene el impacto, donde viene un desajuste y viene un poquito algo que se llama la desrealización, porque, como tú comentabas, vuelve a revivir el evento como si en ese momento estuviese pasando, ¿no? Y esto puede suceder en un rango de los 6 meses, ¿no? Entonces, ya tenemos en el diagnóstico la frecuencia, ya tenemos la temporalidad, ¿ok? Ahorita vamos a ver y hablamos un poquito de el costo emocional y la disfuncionalidad. Esto puede ser tan disfuncional que la gente se encierre, ¿no? Puede ser tan disfuncional que deje a la escuela, abandone a los amigos, ¿no? Y para finalizar, vemos que el estrés postraumático es la reunión de todos estos síntomas y antes no había nada. La clave es que nunca hubo nada, hubo el evento y a partir que hubo el evento se aparecieron todos estos síntomas. Y a esto es estrés postraumático, porque si no, puede confundirse con las fobias. Saludable Conciencia busca poner al servicio de la comunidad todo esto que tiene que ver con sistematización de los diagnósticos como algo que continuamente pasa, que es el estrés postraumático. Saludable Conciencia, Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán, hoy estamos a día 20 de septiembre de 2018, siendo las 6:45 desde la Blanca Mérida. Hoy estamos discutiendo un tema que vale mucho la pena dejarlo sobre la mesa y estábamos hablando de que hay que hacer diagnósticos, pero muy bien sistematizados. Ya hablamos acerca del CIE-10, ya hablamos acerca del DSM, ya hablamos de los ejes, ya hablamos de los criterios básicos para el diagnóstico. Y ya Vanessa comparte un trastorno que es recurrente, que es el estrés postraumático. Aquí vamos a poner 2 temas más de trastornos que son algo que va sucediendo en la sociedad y se nos va escapando, ya que en ocasiones lo vamos confundiendo. Uno tiene que ver con los trastornos disociativos, ¿ok? El trastorno disociativo es el trastorno por arriba el trastorno disociativo en dirección del estrés postraumático. O sea, es de mayor disfuncionalidad
el estrés, el trastorno Trastorno. disociativo, ¿ok? Tenemos estrés postraumático, ya se habló de la sintomatología, pero el trastorno disociativo tiene 3 características. Uno, impacta en la memoria, en la cual la gente empieza a olvidar y olvida de maneras muy diversas. En ocasiones recuerda todo el suceso, pero hay una parte del suceso que no recuerda, ¿ok? O no puede recordar el inicio. En ocasiones la persona está viviendo, recuerda el suceso y llega un momento que se le olvida y se le borró todo, ¿ok? O la persona en ocasiones lo que tiene es un recuerdo que recuerda algo una y otra vez que le impide poder recordar el evento desagradable. Y así hay una cantidad de permutaciones donde la situación muy grave y exacerbada impacta en la cognición y lo que hace es mover o macular o desajustar la memoria como una forma de protegerse ante lo que sucedió, ¿ok? Esto es una manera del trastorno disociativo. Otro se llama desrealización. Y la desrealización es cuando la gente pregunta, ¿estamos aquí? ¿Seguro está pasando esto? Algo así pueden imaginar quien nos ve y quien nos escucha, como que ahorita lancemos un gas, ¿ok? Y esto se llene de gas y entre que nos movemos y no es tan seguro quien nos ve si ella está aquí a mi lado, si yo estoy. O sea, ¿por qué? Porque todo se vuelve una nebulosa. O como que ahorita pongamos un celofán un poquito manchado y ustedes solo van a ver como que sí están acá, como que sí pueden ver el radio, como que sí pueden ver los artículos de atrás, pero todo se da en confusión. Y esto se llama desrealización. Y las personas que tienen desrealización siempre se están preguntando si están ahí. O sea, no es que duden, no es que no estén de acuerdo con su persona, sino que ¿está pasando esto? Esto es la pregunta, ¿no? Y eso se llama desrealización. Y el tercer elemento lo han visto en muchas películas, es una de las cosas que Hollywood una y otra vez mete, que se llama despersonalización. Y la despersonalización es lo que ustedes ya saben, lo clásico, de aquella que hoy se llama Juan, a rato se llama Miguel, después se llama Florentino, ¿ok? Solamente que las personalidades no se conectan. Y esto es una incisión de la personalidad para proteger el evento. O sea, no puede recibir y tolerar todo lo que vio. Y entonces lo que hace, divide en personas para poder receptar este evento que pudo haber sido muy traumático. Entonces, como aquí tenemos de plataforma el estrés postraumático que ya tú compartiste, pero lo más grave de un evento disruptivo es el trastorno disociativo en sus 3 modalidades: memoria, desrealización y despersonalización. Acabamos de tener un tema que con muy poca frecuencia los psicólogos y los psiquiatras no están diagnosticando, aunque está ahí. ¿Por qué? Porque en ocasiones no tienes a la mano toda la exploración para darte cuenta que impactó en la memoria o que impactó en toda esta nebulosa o impactó en las personalidades, porque esto requiere varios momentos para que puedas tú tocar esta disfuncionalidad de las personas. Con esto tocamos un tema más, pero vámonos a algo que recurrentemente todos hablamos y hablamos una y otra vez de depresión. Todos hablan de depresión, pero muchos se persignan y ni siquiera saben de qué es lo que están hablando, ¿ok? Tenemos que poner en contexto. Hay muchos tipos de depresión, ¿ok? Hay una depresión en la cual la gente vive con una situación de malestar continuo y solo se da cuenta hasta qué momento se pregunta ¿por qué todo el tiempo me siento mal? Y eso se llama ciclotimia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo el tiempo las personas se sienten incómodas. ¿Ok? Pero hay otra cosa donde voy a empezar a romper mitos de la depresión. Otro mito de la depresión es que la depresión no siempre está triste. Hay algo que se llama manía. Y hay algo que se diagnostica que es maníaco depresivo. Pero forma parte, es una variante de la depresión. La gente siempre dice, es que deprimido, la gente no quiere comer, no se quiere bañar, no quiere hablar, pierde todo el contacto. ¿Estamos? Esto no es así. Una parte de la depresión es la manía, donde la gente se activa a tal nivel que no se puede parar. ¿Okay? Pasan horas o días
semanas no es posible porque empieza ya los trastornos psicóticos de no dormir. ¿Ok? La gente empieza a hacer mil cosas, estudia, lee, hace deporte, bla, 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 y está en algo que se llama la fase maníaca. ¿Ok? Y esto puede durar desde días hasta puede durar meses. ¿Ok? Y luego viene la depresión, donde la gente no quiere hacer absolutamente nada. Esto también se confunde con los trastornos bipolares. ¿Ok? Solamente que la bipolaridad es un cambio inmediato. En cambio, el maníaco depresivo tiene toda una fase maníaca y luego tiene toda una fase depresiva. Esto también es una variante de la depresión. Si seguimos caminando, vamos a mirar que hay depresiones totalmente disfuncionales. ¿Qué es eso? Que la persona puede escuchar voces, que la persona puede sentir olores, ¿ok? Que la persona puede pensar que perdió el control de un brazo. Estamos hablando de depresiones con carácter psicótico. Esto nos está hablando de depresiones totalmente profundas. Este tipo de depresión, generalmente su etiología es endógena. ¿Qué es esto? Que generalmente está dado por algún problema de tipo amínico, de algún problema de tipo eléctrico. O sea, que esto tiene que ver con cuestiones más de tipo biológico. Entonces, miren cómo me he ido desde la depresión muy sencilla, que aquí en el lenguaje coloquial de Yucatán diríamos que está Ixmaol. En el centro del país diríamos que está Chipil, ¿no? Y así podemos hacer todo un recorrido donde la gente nomina a esos estados caídos, ¿no? Entonces, desde esta depresión que es funcional y es un malestar chipil, triste, Ixmaol, hasta una depresión totalmente disfuncional donde la gente puede alcanzar hasta escuchar voces, ¿ok? Y esto ya estamos hablando de cosas graves. Hay un dato importante, y aquí que ustedes son mujeres y mañana si deciden tener hijos, ¿ok? O por ahí un pariente lo tiene, en ocasiones las mujeres tienen algo que se llama depresión postparto. Sí. ¿Ok? Que después de parir hay todo un ajuste, o mejor, sí, un ajuste o un reajuste en el sistema endocrino, ¿ok? Y esto los lleva a depresión, donde la mujer no quiere bañarse, donde la mujer llora, y en ocasiones las cosas son tan graves que requiere que el bebé sea atendido por otra persona que ya no le dé pecho, porque esto estaría alterando la dinámica del bebé, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro gran mundo que se llama la depresión, con estas variables que le dije. Hay alrededor de 12 clasificaciones, se acaba de hablar de 3 o 4 de depresión, y todas sus permutaciones. Entonces, imagínate, hablar de depresión es hablar de un gran mundo. Y para esto vamos a ir cerrando con el tópico de estamos apareando a la depresión con el suicidio. Estamos diciendo que la gente que se suicida está deprimida. Creo que eso es una afirmación un poquito arriesgada. ¿Por qué? Porque cuánta gente hay depresiva que no se suicida, ¿no? Y entonces no podemos decir que todas las personas que se suicidan hoy son depresivas. También las personas que se suicidan son impulsivas o llevan un dolor emocional que no saben cómo manejarlo, y en ocasiones el recurso del suicidio es no matarse, sino quitarse el dolor, pero en el camino se quita la vida, ¿no? Entonces, sí, aguas con este apareamiento de depresión, suicidio. El suicidio es algo más que solo una depresión. Cuéntanos, ya estando aquí en el programa, para ir cerrando esta experiencia, aquí en el programa, tu experiencia con la psicopatología, un comentario breve para ir cerrando el programa. Pues ha sido muy bueno estar aquí, la verdad me ayudó a... No sé, solo estaba muy nerviosa, pero ya superé los nervios. Y ha sido una buena experiencia también para meterme en este mundo de la psicopatología, y lo que me ha ayudado, lo que estoy determinada a hacer es como aprender a diagnosticar, no como ser de un montón de psicólogos que solamente se van en una lista de chequeo de síntomas y no como o algo global como lo que hemos estado viendo en clases, que es lo que se debe hacer.
Entonces, básicamente, esa es mi meta ahora y es lo que he internalizado más, que es lo que quiero hacer bien. Perfecto, entonces fue una experiencia grata. ¿Y tú cómo concluyes de manera breve? Pues ahorita me quedo con la idea de esta parte de la depresión. ¿Qué tan pequeña es la línea, ¿no? Que se puede cruzar de un tipo de depresión a otra, ¿no? Y qué tan riesgoso es para el psicólogo clínico, que debe estar pues profundamente preparado, ¿no? Incluso tal vez especializado en alguno de esos temas, ¿no? De alguno de esos trastornos, conocerlo bien para no archivar a una persona que en algún trastorno, sino ver a la persona en su magnitud y en los múltiples factores que pueden ir modificando esta conducta e ir tratando de marcar esa línea, ¿no? De diagnóstico para elaborar un buen tratamiento. Entonces la responsabilidad profesional de tener una capacidad de conocimiento psicopatológico, una metodología diagnóstica, y eso va para los psicólogos, psiquiatras, criminólogos y trabajadores sociales. Saludable Conciencia, como siempre, tratamos de sacar la información que está en los libreros y ponerlo al servicio de la comunidad. Hoy, 20 de septiembre 2018, Mérida, Yucatán, saludable.